¿Cuánto cuesta el perdón? ¿Alguna vez se han puesto a pensar? Por un lado, cuesta todo. Y por otro lado, no cuesta nada. El perdón lo obtenemos gracias al sacrificio del Hijo de Dios, quien se hizo hombre para morir por nosotros en la cruz del Calvario. En ese sentido, el perdón cuesta todo. Cuesta el universo entero. Pero por otro lado, el perdón no cuesta nada. Porque es gratuito. Porque tú puedes acceder al perdón gratuitamente, sin dinero. No te cuesta ni un centavo. Y eso es algo maravilloso. ¿Saben? El perdón es la más elevada y genuina expresión del amor. Quiero decirles que el amor es sinónimo del perdón y el perdón es sinónimo del amor. Les quiero mostrar unos pasajes bíblicos que confirman lo que estoy diciendo. Juan 15, versículo 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Cuál es la mayor expresión del amor? Dar su vida por sus amigos. Pero les quiero contar algo maravilloso. Hay una expresión aún mayor que dar su vida por su amigo. ¿Y saben cuál es? La encuentran en Romanos 5, versículo 8. Y ahí dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La única expresión mayor que dar la vida por un amigo es dar la vida por un enemigo. Esas son palabras mayores. Y eso es lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Él dio su vida cuando aún éramos pecadores, enemigos de Dios, hijos de ira, en desobediencia, en transgresión, en pecado, en perdición. Y eso es lo que expresa San Juan capítulo 3, el versículo 16. Posiblemente el versículo más famoso de la Biblia y el que resume toda la enseñanza bíblica y el Evangelio en un versículo. Si solo tuviéramos un versículo de toda la Biblia, sería este que resume todo. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Es la expresión máxima del amor y del perdón, del amor divino para poder otorgarnos el perdón de nuestros pecados, para que tengamos vida eterna. Y todo esto a través de la fe en Cristo Jesús. La Biblia enseña algo maravilloso. La salvación, el perdón, es gratuito. No te cuesta nada, ni un centavo. Así lo pueden leer en Isaías 55, versículos 1 en adelante, donde dice que la misericordia es gratuita para todos. A todos los sedientes venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche, venid. Y saben, eso es lo que expresa el Apocalipsis, una de las enseñanzas finales de la Biblia en el capítulo 22, versículo 17, donde dice acerca del Espíritu, el Espíritu Santo, y acerca de la esposa, que es un símbolo de la iglesia. Dicen, ven. El Espíritu Santo dice, ven. La iglesia dice, ven. Y el que oye, diga, ven. Esos somos nosotros que debemos también participar en esas buenas noticias y también decir, ven. Y el que tiene sed, venga.
y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Oh, la enseñanza bíblica es muy clara, lo podemos ver también en Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así que no te preocupes, no necesitas ser rico, no necesitas dinero. Tú puedes acceder a lo más costoso y valioso del mundo y del universo por fe, gratuitamente. Eso es algo maravilloso. Y Apocalipsis 21, versículo 6 lo expresa así. Cuando Jesucristo habla como el alfa y la omega, como el principio y el fin, el primero y el último. ¿Y saben lo que nos dice Jesús? Al que tuviera sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Son buenas noticias, ¿no es así? Son muy buenas noticias. Amor es sinónimo de perdón. Cuando una mujer ama a un hombre, le da su amor gratuitamente. ¿Qué pasa cuando una mujer vende su amor a un hombre por dinero? Se convierte en una ramera. Ya no es amor, ahora es una transacción comercial, es un comercio, es por interés, ahora es un negocio. En la palabra de Dios, la mujer es un símbolo de la iglesia, del pueblo de Dios. La mujer es representada ya sea pura o como una ramera. Apocalipsis 12 nos habla de una mujer pura que ofrece el amor gratuitamente, así como debe ser. Apocalipsis 17 nos habla de una mujer ramera que vende el amor. Y el amor es sinónimo de perdón, porque llega a vender el perdón por dinero. Miren qué impresionante lo que vamos a ver a continuación en la Biblia y reflejada en la historia. En la Biblia enseña que una mujer es una iglesia. Lo pueden encontrar en varios pasajes, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, aquí en Apocalipsis 19, versículos 7 y 8, donde habla de las bodas del Cordero de Jesucristo. Y habla de su esposa que se ha preparado, con lino fino se ha vestido, que son las acciones justas de los santos. La iglesia es representada como la esposa del Cordero en este pasaje. Y a eso se refiere en 2 Corintios 11, versículo 2, donde habla que la iglesia es la esposa y desposada como una virgen pura para Cristo. Qué hermosa relación quiere tener Dios con su iglesia. Simbólicamente es una relación de marido y esposa, marido y mujer. Así es representada la relación. Lo pueden leer en muchos versículos. En Isaías 54, versículo 5, donde Dios dice: tu marido es también tu hacedor. Y si ustedes van más atrás en el Antiguo Testamento hacia el libro de Oseas, capítulo 2, hay una descripción que me gusta mucho en los versículos 16, 19 y 20. Dios primeramente dice a su pueblo, a sus hijos, a su iglesia: me llamarás Isi. Y Isi significa mi marido. Oh, me llamarás Isi, mi marido. Ya no me llamarás Bali, que significa mi Señor. Porque Dios ya no quiere tener con nosotros una relación de un siervo con su Señor. Él quiere tener una relación de un esposo con su esposa. Un matrimonio espiritual, divino.
Y dice ahí en los versículos 19 y 20, te desposaré conmigo, le dice a su iglesia. ¿Cómo? ¿En qué forma? En justicia, en juicio, en benignidad, en misericordia, en fidelidad. Esa era la relación como Dios quería estar en matrimonio, casado, con su iglesia, su mujer, su pueblo en esta tierra. Y de esta manera Dios quería amar a su iglesia, darle el perdón, tener una relación de lealtad, de bondad, de fe, de justicia y santidad. ¡Qué hermoso! ¿Qué pasó? La Biblia dice que pasó algo trágico. En Apocalipsis 17, versículo 1 y 2, ustedes pueden leer acerca de la fornicación apocalíptica. Cuando la iglesia, el pueblo de Dios, decidió ser infiel a Dios, alejarse de Dios y irse con los poderes temporales políticos de la tierra. Ahí nos habla de lo que yo denomino la fornicación apocalíptica, porque la mujer se metió en relación prohibida, ilícita, con los reyes de la tierra, dice ahí, y fornicó con ellos. Traicionó a su esposo divino y celestial y se metió en la cama de la traición, de la deslealtad, con la política terrenal, con los gobiernos, con el Estado. Y cuando la iglesia buscó ya no el favor de Dios, la guiación de Dios, sino ahora los beneficios terrenales, uniéndose a la política, metiéndose en eso, ay, Dios vio que se había cometido la fornicación apocalíptica. La relación prohibida, fue infiel a Dios, esto es un falso amor. La iglesia debía seguir siguiendo a Dios. Y se dio la unión de iglesia y Estado. El cristianismo que debía estar con Dios se fue y se convirtió iglesia estatal aquí en la tierra. Y fíjense cómo hay dos pasos en la decadencia. Primero viene la fornicación apocalíptica cuando la iglesia se mete con el Estado, religión con la política. El imperio romano, donde el cristianismo estaba en auge y creciendo, bajo Constantino, emperador del imperio romano, en el año 313 se decretó el edicto de Milán. Y con ese edicto el cristianismo ya no era perseguido, sino era reconocido. Y unas cuantas décadas después, bajo el emperador Teodosio, en el año 380, el cristianismo llegó a ser iglesia oficial del imperio romano. Se había consumado la fornicación apocalíptica. Y eso tuvo una consecuencia. Después que Constantino hizo que el cristianismo sea reconocido en el 321, en el 313, pocos años después, en el 321, se dio un segundo paso y este emperador emitió la primera ley del dies solis, del día del sol, imponiendo la adoración del día del sol a la humanidad, al imperio romano, a Roma. Y lo mismo pasó después, en el año 380, cuando Teodosio hizo del imperio romano y el cristianismo su religión oficial. 3 años después, en el 383, cambió el nombre de dies solis que Constantino había impuesto, que sonaba bastante pagano, día del sol, y lo camufló su origen y lo convirtió en dies dominicus, día del Señor. Y de esta manera hay dos pasos. Primero, unificación de iglesia y Estado, la fornicación apocalíptica. Luego, transgresión de la ley, la imposición del día primero de la semana, día del sol, como día de descanso. Eso es lo que pasó históricamente. Sabemos que la historia se repite, lo vamos a ver en unos instantes, pero quiero decirles que esto
hace que Dios se ponga muy celoso. Porque en el segundo mandamiento de los 10, en Éxodo capítulo 20, del versículo 4 al 6, ustedes pueden leer que Dios en el segundo mandamiento dice que no debemos tener imágenes, ni honrarlas, ni arrodillarnos frente a ellas en el sentido espiritual, religioso. Y ahí en ese contexto dice, porque Dios es celoso. Claro que Dios es celoso. Porque su mujer le está siendo infiel. Su esposa que debía arrodillarse frente a Él, buscarle a Él en oración. Ahora se arrodilla frente a imágenes, esculturas que no pueden ver, ni oír, ni andar. Y ahí le ponen velas y lo llevan en sus hombros y le ponen cartitas y les hacen peticiones. Y Dios se pone celoso porque Él dice, me han puesto a un lado, me han reemplazado por algo que yo prohibí. Claro que se pone celoso, porque su mujer le fue infiel. Entonces, qué interesante lo que pasó en la Edad Media. En la Edad Media, cuando todo el mundo europeo de aquel entonces, del viejo mundo, estaba siendo gobernado por Roma, todas las antiguas tribus bárbaras ya sea habían sido extirpadas o habían sido convertidas al catolicismo romano. Y ahí gobernaba el obispo de Roma sobre el antiguo mundo. Y entonces la gente solo conocía la doctrina católica romana durante siglos, iglesia estatal, domingo impuesto por ley, máxima autoridad religiosa el obispo de Roma. Y entonces, en aquel entonces, hubo una situación muy fuerte, porque Roma decidió vender el perdón a través del dinero, a través de unas cartas que el ser humano podía comprar y de esta manera recibir el perdón de sus pecados. Eso fue en la Edad Media a través de las indulgencias. ¿Escucharon hablar de eso? Roma decidió vender el perdón. Ahora les pregunto, ¿no hemos leído antes que el perdón es gratuito? Y que el perdón es sinónimo del amor. Y si yo vendo el amor, y la mujer que decide vender el amor o el perdón se convierte en ramera, en la ramera apocalíptica de Apocalipsis 17. Es exactamente lo que pasó. Y Roma comenzó a vender el amor de Dios, el perdón de Dios, que es gratuito por dinero a través de las indulgencias. Ahí se manifestó la gran ramera del Apocalipsis 17, la mujer impura, caída, que se alejó de su Creador y ahora hizo este abuso religioso, espiritual. Y se levantó un hombre. En esa época, Martín Lutero clavó las 95 tesis en la iglesia de Wittenberg porque él dijo, esto ya es el colmo. El agua ya rebalsó el vaso. ¿Cómo es posible que se venda ahora el perdón por dinero? Eso es totalmente falso. Eso no es bíblico, es un abuso espiritual. Porque en esa época el Papa León X había enviado a Tetzel por toda Alemania para vender el perdón, las indulgencias. La gente estaba en ignorancia, no podían leer ni escribir en esa época. Y creían ciegamente en sus líderes religiosos. Y ahí escucharon hablar de que si ellos pagaban y compraban las indulgencias, ellos podían ser salvos del purgatorio, donde sufrían sus seres queridos. Ellos podían comprar por dinero el perdón, es decir, el amor divino, para salvación de sus seres queridos, del purgatorio, de las llamas del infierno y del dolor, del sufrimiento. Mucha gente lo compró y esta vez Tetzel tuvo un tremendo eslogan
un eslogan básicamente como de mercadotecnia. Y él dijo, traducido al español, algo como: cuando suena el talento, es decir, la moneda, en la caja, el alma salta al cielo. Entonces se comercializaba la salvación. ¿Recuerdan cuando en cierta época Jesucristo estaba en el templo y él vio el comercio relacionado a la salvación? Y Jesús se llenó de ira, una ira santa. Él dijo: esto no puede ser, la casa de mi padre se ha convertido en un mercado, en un comercio. Se están vendiendo aquí el perdón de los pecados por dinero. Los comerciantes están ganando plata con la salvación, porque ahí estaban vendiendo ovejitas y palomitas y cada uno a un mejor precio, ofreciendo, negociando. La gente iba a comprar para llevar esa ovejita, esa palomita para el sacrificio, para el perdón de sus pecados. Entonces había todo un comercio relacionado a la salvación, al perdón, a su sacrificio de Jesucristo. Cuando él vio eso, se llenó de ira, lo tumbó todas las mesas, botó al piso el dinero, lo sacó fuera. Y ahora en la Edad Media, bajo Papa León X, se repitió una historia parecida. Se comercializaba el perdón. Y entonces eso era algo que hombres como Martín Lutero, doctor de teología, no podía aguantar. Él dijo: ya, eso es demasiado. Él ya había reconocido que algo andaba mal, de que la salvación es por fe, como dice en la Biblia. No es por obras, no es comprándotela por sacrificios, caminando de rodillas, cumpliendo ciertas cosas, cargando imágenes, comprando indulgencias. Él ya se dio cuenta: esto no es bíblico. Así clavó las 95 tesis. El justo vive por la fe. Y ahí se dio la gran ruptura, porque ahí comenzó lo que conocimos ahora como el protestantismo. Protesta. ¿Qué es lo que estaban protestando? Estaban protestando por los abusos religiosos y espirituales cometidos por Roma. Martín Lutero no tenía la intención de fundar otra religión. Él solo vio estos abusos dentro de las filas y dijo: está mal. Y se opuso con toda valentía. Y él no era el único. Ellos se opusieron porque vieron que la iglesia se estaba convirtiendo en la gran ramera, porque estaba vendiendo el perdón. Estaba comercializando con el amor divino. Entonces comenzó la protesta, pero él no era el primero, ¿saben? Había un hombre del cual no conocemos mucho. Se llamaba Andreas Karlstadt. Quiero que hoy aprendan acerca de Andreas Karlstadt. Él era, desde el año 1505, profesor de la Universidad de Wittenberg. De aquella universidad donde en el 1517 Lutero iba a clavar las tesis. Y también Andreas Karlstadt era un hombre que buscaba con el temor de Dios la verdad en las Sagradas Escrituras. En el año 1510, Karlstadt se doctoró en teología en la Universidad de Wittenberg. Y él, como vimos, era también docente ahí. Así que uno de sus alumnos, ¿saben quién fue? Martín Lutero. Entonces, en el año 1511, él fue designado como canciller de la universidad. Así que él subía en grado en la Universidad de Wittenberg, el señor Andreas Karlstadt. En 1512 fue Andreas Karlstadt que le otorgó a Martín Lutero su doctorado. Y ahora escuchen muy bien, en el año 1516, un año antes que Lutero clavó las tesis en la iglesia de Wittenberg,
Él mismo escribió 156 tesis críticas. Entonces, nosotros solo conocemos a Lutero, pero no conocemos a su docente, a cual le entregó a Martín Lutero su doctorado, Andreas Karlstadt. Y él también, un año antes de Martín Lutero, había escrito también sus tesis críticas, porque él también vio las cosas estaban yendo muy mal en la iglesia. Entonces, sucedió que Karlstadt, no solamente Lutero, también Karlstadt, fue condenado por el Papa León X. En una carta que se llamaba la Ex Surge Domine, junto con las 95 tesis de Lutero, ambos fueron bajo amenaza de excomunión de parte del Papa. Ambos. Entonces, en el año 1521 fue decretado mediante la bula Decret Romanum Pontificum la excomunión de Lutero y también de Karlstadt. Ahora escuchen lo que pasó en la historia, porque es algo muy sorprendente. Había unas discrepancias entre Lutero y Karlstadt. Primeramente, Karlstadt apoyó a Lutero en la controversia de las indulgencias, porque Lutero se puso muy firme contra la venta del perdón. Dijo, esto está mal, 95 tesis que demuestran bíblicamente que nosotros recibimos de parte de Dios el perdón gratuitamente, su expresión máxima de su amor. Entonces, esto de las indulgencias era un elaborado sistema católico para perdonar a los pecadores y eximirlos del castigo del purgatorio. Y era toda una controversia en esa época. Y luego surgieron entre Karlstadt y Lutero algunas discrepancias, porque tuvieron algunos puntos de vista diferentes. Y se van a sorprender a cuáles me refiero. Lutero en 1524 hizo una campaña contra Karlstadt, negando su derecho a publicar y a predicar sin su autorización. Así que Lutero se puso en una posición, ya que él era muy famoso ya y muy influyente, diciendo, el Karlstadt no puede predicar o publicar si yo no doy mi autorización. ¿Qué había pasado? Lutero dijo inclusive que Karlstadt es un peligroso sectario con tendencias revolucionarias. ¿Y cuál fue esas tendencias revolucionarias? ¿Qué fueron las cosas que Lutero no le gustó de Karlstadt? Karlstadt defendió la observancia del sábado, séptimo día de la semana, como día sagrado del Señor. Karlstadt no solamente era el pionero en lo que era la abolición de las imágenes en las iglesias, porque él reconoció en el segundo mandamiento que no debemos tener imágenes, y él llevó adelante con otros reformadores la limpieza de las iglesias que estaban bajo dominio protestante. Él impulsó eso. Lutero en esa época no estaba todavía tan avanzado como Karlstadt respecto a las imágenes y los ídolos. Pero Karlstadt era mucho más intensivo en esto. Entonces, segundo mandamiento fue limitado por Karlstadt. Y luego el mundo protestante en general le siguió en eso, porque reconocieron que según la Biblia, segundo mandamiento, Éxodo 20, 4 al 7, no debemos tener estas cosas. Así que comenzaron una purificación respecto al segundo mandamiento. Pero Karlstadt llegó un paso más allá. Karlstadt reconoció también el cuarto mandamiento, el sábado, y lo presentó y lo publicó. Pero Lutero dijo que los cristianos son libres para observar cualquier día de la semana y obviamente siguió también con el domingo. Qué pena que Martín Lutero no
hizo caso cuando le fue presentada la verdad del cuarto mandamiento también, pero lamentablemente solo se quedó con restaurar el segundo. Y ahí estaba Karlstadt para restaurar el cuarto más. Pero Lutero fue censurado por Lutero como judío, como hereje. ¡Qué tragedia histórica! Porque todo el protestantismo pudo haber aceptado el santo sábado del Señor si hubiesen hecho caso a aquel reformador, Karlstadt, que levantó el segundo mandamiento y también levantó el cuarto, pero en ese el mundo cristiano se mantuvo en oscuridad y en tinieblas. ¿Saben? Eso es algo tremendo. Cuando en aquel entonces Dios colocó los 10 mandamientos en el arca del pacto, según la Biblia, puso ahí las 2 tablas escritas por el dedo de Dios. Lo pueden leer en Éxodo 31, versículo 18, por ejemplo. Dios escribió con sus dedos personalmente la ley y los 10 mandamientos en tablas de piedra que fueron colocados. Lean también Éxodo 40, versículo 20, en el arca del pacto de Dios. Y lo mismo confirma Deuteronomio 5, 22. ¿Cuál era el propósito de Dios de escribir su ley con su dedo en la piedra, en la roca? Su propósito era para que todos sepan, esto es inamovible, eso es eterno, está en roca. Dios dice, yo soy la roca. Cristo dice, yo soy la piedra del ángulo. El mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos, no hay en él variación ni cambio. Dios es el mismo. Su ley es eterna, no cambia, está en roca. Además, Dios decidió escribirla con su propio dedo. Miren, si ustedes analizan toda la Biblia, las Sagradas Escrituras, todo fue inspirado por Dios y los santos hombres de Dios escribieron los libros según lo que recibieron de la inspiración divina. Pero hay un pasaje, Éxodo 20, 4 al 17, 2 al 17, donde Dios dijo, ¿saben qué? No lo voy a dar por inspiración para que algún ser humano lo escriba. Yo mismo lo voy a escribir, dijo Dios. Y agarró una piedra y Dios escribió en la piedra los 10 mandamientos. Así que, ¿cuál es la parte en la Biblia que encontramos que Dios escribió con su propio dedo? Los 10 mandamientos. ¿Saben cuál es la institución que decidió cambiar esos 10 mandamientos de Dios? Si ustedes buscan en las profecías, Daniel capítulo 7, el versículo 25, van a encontrar que surge un poder. Es el poder medieval romano cristiano. Y acerca de ese poder nos da muchas características, pero una de ellas es que ese poder cambiaría los tiempos y la ley de Dios. Ese poder se atrevería a cambiar los tiempos y la ley de Dios. ¿Y saben cómo lo hizo? Ahí estaban los 10 mandamientos escritos por el dedo de Dios en piedra. Y entonces Roma, cristiana, papal, medieval, decidió, sacaremos este segundo mandamiento fuera. El de las imágenes, el de la prohibición de venerarlas. ¿Por qué creen ustedes? Porque si ustedes ven en las iglesias romanas cristianas, en las catedrales, en los templos, en los santuarios, ustedes van a ver que hay muchísimas imágenes que reciben veneración, que son cargadas en el hombro, que son besadas, donde se colocan velas, donde se hace solicitudes, se pide a esas personas que están ahí en esas imágenes, los santos, la Virgen María. Se les pide deseos y cosas porque se cree que a través de ellos se puede llegar al Padre. Pero eso no es lo que enseñan las Sagradas Escrituras. Y Daniel 7:25 nos enseña que este poder cambiaría los tiempos y la ley de Dios. Y cambió
la ley de Dios cuando sacó el segundo mandamiento fuera y quedaron solo 9. Y en el catecismo romano ustedes pueden confirmar lo que les estoy diciendo. Esto es una tarea para ustedes. Ustedes en sus casas agarren una Biblia, abran los 10 mandamientos en Éxodo 20, luego abran un catecismo romano y busquen ahí los 10 mandamientos y simplemente comparen. Van a ver que en el catecismo el segundo mandamiento, uno de los 2 más largos, porque los 2 más largos son el segundo y el cuarto, el que habla en contra de las imágenes y el que habla en favor del santo sábado como día de descanso divino, dado al ser humano. Y esos 2 mandamientos más largos en el catecismo, el segundo ha sido desaparecido. Y así el tercero llegó a ser el segundo, el cuarto llegó a ser el tercero. Y así sucesivamente quedaron solo 9. Y se agarró el 10º y se lo dividió en 2 para que nuevamente sean 10 en el catecismo. Eso es lo que pasó en la historia. Y saben, dice ahí que este poder cambiaría los tiempos y la ley. Cambió la ley, como acabamos de ver, y cambió los tiempos, porque el único tiempo dentro de la ley es el 4º mandamiento. El que habla del santo sábado como día de reposo, que en el catecismo llegó a ser el 3º. Santificarás las fiestas. ¿Cuáles fiestas? El domingo. Entonces, ese poder cambió los mandamientos de Dios. ¿Y saben lo que dice la Biblia en Juan 14, versículo 15? Dice ahí Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces aquel poder que proféticamente, históricamente, evidentemente, comprobable para todos, cambió la ley y los mandamientos de Dios y los tiempos. ¿Será que ama a Dios? Cuando decidió tergiversar lo que es el amor. Y el amor expresado por Dios a la humanidad en el sacrificio de su Hijo, el perdón gratuito, decidió venderlo por dinero, convirtiéndose en la gran ramera del Apocalipsis, aquel que se unió con el Estado, religión con política según Apocalipsis 17, llegando a ser iglesia estatal y con esa autoridad luego, después de haber hecho la fornicación apocalíptica, haberse desligado del Dios celestial, cambiar su ley, sacar el segundo fuera, cambiar el 4º, imponer otro día como consecuencia y de esta manera vender el perdón y vender el amor, convirtiéndose en la gran ramera, contra la cual luego estos reformadores protestaron porque dijeron está mal. Saben, es muy curioso, pero si Jesús dice que si guardamos sus mandamientos, le amamos, ahí podemos reconocer, entonces esta institución no tiene este amor divino. Y no lo estoy diciendo yo, es lo que sacamos de la palabra de Dios y de la historia. Entonces entendemos de que Roma no ama a Dios. Roma no ama a Cristo. Por eso Roma también es descrito en las profecías como el sistema que se puso en su lugar. Se puso en su lugar. La Biblia habla y describe como el sistema del anticristo. Anti es en su lugar, pero a la vez en su contra. En su lugar porque se puso como representante de Cristo en la tierra, pero anti también significa en su contra, porque hace las cosas justamente opuestas a las que Cristo instituyó. Y lo interesante es que lo opuesto al amor, hablando ahora curiosamente en una palabra, es Roma. Ustedes agarran la palabra Roma y denle la vuelta. Amor. Lo opuesto al amor es Roma. Y eso es lo que pasó en la historia. Por eso, con sus falsos mandamientos impuestos, con sus tradiciones humanas y sus mandamientos de hombres,
decidió llevar adelante las cruentas y terribles persecuciones medievales, las inquisiciones. ¿Contra quiénes? Contra los protestantes, que dijeron: eso está mal, hay que volver a los mandamientos de Dios. Ahí Dios en aquel entonces permitió que se invente la imprenta. Y comenzaron a surgir las primeras Biblias impresas. Y también se comenzaron a hacer las traducciones de la Biblia, que antes solo era en latín o en los antiguos idiomas, hebreo, griego. Se traduzca a los idiomas populares. Lutero ahí perseguido, huyendo en Wartburg, que es el castillo donde un príncipe lo ocultó para que Roma no lo pueda destrozar. Ahí tradujo la Biblia al alemán. Y otros tradujeron al español, otro al inglés. Y así, para que la gente pueda leer por su propia cuenta. Oh, pero aquí dice que el perdón es gratuito. ¡Qué hermosa la enseñanza! Y entonces el pueblo salió progresivamente fuera de la ignorancia, del oscurantismo medieval. La imprenta fue un medio que Dios permitió en esa época, las traducciones. Pero ¿cómo atacó Roma? Roma dijo: voy a exterminar en la contrarreforma, voy a matar, voy a destruir a estos herejes. Y entonces hubo la Inquisición en Europa. Durante siglos los protestantes fueron perseguidos. ¿Cuál fue su crimen? Tener una traducción de la Biblia. No estar de acuerdo con algunas enseñanzas de Roma porque la Biblia decía otra cosa. Eso fue su crimen. No aceptar la autoridad del obispo de Roma, sino aceptar la autoridad de Jesucristo como fundamento de la iglesia. Como Jesucristo como cabeza de la iglesia, no un hombre que cambió los tiempos y la ley. Entonces, esto fue la controversia. Durante siglos había persecución en Europa. Y saben, los cristianos de aquel entonces, los protestantes, todos unánimemente lo tenían muy claro, de que Roma era el anticristo, el sistema, la gran ramera de Apocalipsis 17. Lo tenían muy claro, lo enseñaban los anglicanos, los calvinistas, los luteranos, los de Zwingli y luego todas las demás iglesias que surgieron, los bautistas, los metodistas y muchas otras. Todas unánimemente enseñaron dos cosas. Somos salvos por la fe, porque es un don gratuito de Dios, y Roma es el anticristo. Eso los unía durante siglos en su predicación. Aunque en muchos otros puntos tenían sus diferentes interpretaciones, pero eso los unía el protestantismo. Pasaron los siglos y Roma había fundado una nueva orden. Poco después de que Lutero haya comenzado la famosa reforma, y la orden era de los jesuitas, y era una orden dedicada a la contrarreforma para de alguna manera volver a las hijas que se habían separado de vuelta a la iglesia madre de la cual habían salido. Durante siglos se trabajó con la Inquisición, con la persecución, y se mató a millones porque creían diferente. Pues no había libertad religiosa, había unificación de iglesia y Estado. Entonces, lo que ocurrió fue de que ellos decidieron: tenemos que sacar de su mente protestante el concepto de que Roma es el anticristo. Porque mientras que ellos tienen el concepto en su mente, jamás vamos a poder volver a traerlos, y por persecución e inquisición tampoco los podemos eliminar y extinguir. Más bien aparecen más y más. Porque obviamente los protestantes perseguidos
gracias a la persecución y la Inquisición, fue fortalecida su fe de que es el sistema del anticristo. ¿Cómo es posible que cometan estas atrocidades en el nombre de Dios? Entonces, poniéndose como juez en la tierra para castigar cruelmente a las personas por el simple hecho de no aceptar esa autoridad o de querer leer la Biblia por su propia cuenta. Entonces, más bien las persecuciones, inquisiciones hicieron crecer y fortalecer aún más la posición protestante. Así que Roma cambió de estrategia y dijo, si no los podemos destruir, los vamos a volver a traer al seno de la iglesia madre. ¿Y cómo hay que hacerlo? Sacar de su mente el concepto de que Roma es el anticristo. ¿Cómo lo conseguimos? Y ahí, en la Contrarreforma, con 2 doctores jesuitas, se desarrollaron 2 interpretaciones proféticas nuevas. Una era el preterismo, diciendo, nosotros no podemos ser el anticristo porque el anticristo ya vino en el pasado, en la historia, era Nerón o era Antíoco Epífanes. Nosotros no podemos ser. Y el otro doctor teólogo jesuita desarrolló la interpretación futurista, diciendo, nosotros no podemos ser la institución del anticristo porque el anticristo recién viene en el futuro. En los últimos 7 años habrá una tribulación, ahí se va a manifestar un terrible anticristo. Nosotros no somos. Durante 300 años esta teoría no logró entrar en el mundo cristiano protestante. Siguieron firmes en su posición historicista, Roma es el anticristo. Pero luego, después de como 300 años, a partir de 1800, ese siglo en adelante, esas teorías, esas interpretaciones jesuitas entraron en el mundo cristiano protestante y ¿saben lo que pasó? Lo fueron aceptando progresivamente. Y hoy en día, básicamente todo el mundo cristiano, evangélico, ex protestante, cree ya sea en el historicismo o en el futurismo. Es por eso que a través del ecumenismo, nuevamente la iglesia romana y sus hijas que salieron de ella, de la madre, están volviendo a encontrarse, a unirse, porque ya no lo ven. Los protestantes ya no lo ven a Roma como el anticristo y Roma ya no ve a los protestantes como los herejes. Desde el Concilio Vaticano II en 1960 cambiaron la forma de hablar y se abrieron y dijeron, vamos a hacer reformas. Ya no los vamos a nombrar a los protestantes como herejes, ahora los vamos a llamar hermanos separados, para volver a traerlos a la iglesia madre. Y así fue, progresivamente pasaron las décadas. Hoy en día encontramos de que hay muchos eventos ecuménicos donde sacerdotes católicos y protestantes, ex protestantes evangélicos, llevan adelante juntos una ceremonia, un congreso y muchos otros eventos, porque ya se han unido en muchos puntos doctrinales. Las hijas de Apocalipsis 17, de vuelta a la madre. Y saben, eso es lo que fue predicho en la Biblia. Eso fue predicho que iba a ocurrir porque lamentablemente las hijas iban a caer en los mismos errores de la madre. Primeramente, Apocalipsis 17, 1 y 2 menciona que la fornicación apocalíptica es iglesia y Estado que se unan, religión y política. Cuando salieron en el protestantismo, hubo la ruptura, las hijas cometieron los mismos errores de la madre, porque en sus territorios, tanto calvinistas como luteranos, como anglicanos, también establecieron iglesias estatales, protestantes. Y en sus territorios también fueron perseguidos muchas veces los católicos que estaban ahí.
Si lo comparamos, la persecución católica contra los protestantes y la persecución protestante contra los católicos, obviamente una es muy pequeña en comparación y la otra es gigante en comparación, pero el mismo error se cometió. Ahora, vimos que en la antigua Roma primero se impuso unificación de iglesia y Estado y luego vino como consecuencia leyes religiosas. ¿Y cuál era? La imposición de domingo como primer día de la semana. ¿Recuerdan? Lo mismo va a ocurrir con las hijas. Las hijas, según Apocalipsis 13, son descritas con un nombre bastante fuerte. Son descritas como la segunda bestia de Apocalipsis 13 con el nombre de el falso profeta. Y Roma cristiana papal es descrita como la primera bestia de Apocalipsis 13 con todas sus características del cuerno pequeño de Daniel 7. Pero en Apocalipsis 13 se muestra la alianza entre los dos poderes. Los antiguos archienemigos, protestantismo y catolicismo, que no se podían unir, que eran como el agua y el aceite, era como el hierro y el barro, que no se podían mezclar. Ahora las encontramos en Apocalipsis 13 entrando en alianza. ¿Y por qué? Gracias a toda la teología de nueva interpretación profética y porque el mundo cristiano protestante lo aceptó y ahora nuevamente en presencia de Roma está actuando y está enseñando las doctrinas romanas, las que aprendió, las que absorbió y asimiló. Por ejemplo, el futurismo y el preterismo. Y hoy en día, si tú vas a iglesias evangélicas, cristianas, protestantes, ex-protestantes y escuchas su interpretación profética, Roma no aparece como el anticristo. Es el preterismo, es el futurismo. Por eso se convirtió en el falso profeta. Porque está ahora llevando adelante las profecías falsas que aprendió de la pluma jesuita. Es por eso también que según Apocalipsis 13 serán los Estados Unidos, el protestantismo apóstata, las hijas de la ramera que cayeron luego en los mismos errores, que luego comenzaron a enseñar las profecías romanas falsas y llegaron a ser el falso profeta, llegan finalmente, según Apocalipsis 13, nuevamente cometer la fornicación apocalíptica, unificando iglesia y Estado en los Estados Unidos, lo que en Apocalipsis 13 vemos como la imagen de la bestia, porque hace una representación parecida a la bestia que era antes de ella, unificación de iglesia y Estado. Estados Unidos que era tan libre por tenerlo separado, dice la profecía, que se volverá a unir. ¿Y cuál es la consecuencia histórica, profética? Lo que pasó en la antigüedad y lo que se repite, nuevamente la imposición del domingo, de 10 solis. Apocalipsis 13 lo describe como la marca de la bestia, la marca de la autoridad religiosa, espiritual de Roma, de haber cambiado el sábado al domingo, del séptimo día al primer día. La historia se va a repetir. Y entonces el falso profeta, lamentablemente, cayó en los errores de su madre. La madre, por ejemplo, vio las cosas muy literales, lo que la Biblia había expresado muy simbólicas. Por ejemplo, cuando Jesús dijo, yo soy el pan, yo soy el vino. Roma lo vio literal. Cuando sabemos que es un símbolo, igual como Jesús cuando dice, yo soy el camino, yo soy la puerta, yo soy el cordero. Y de la misma manera el mundo evangélico, cristiano, ex-protestante, el falta, comenzó a ver las cosas muy literales cuando en la profecía habla de Jerusalén, de Israel, de los hebreos. Y lo aplicó muy literalmente a lo que está pasando en Medio Oriente, el dispensacionalismo. Y de esta manera las falsas profecías de un supuesto anticristo que va a aparecer ahí, que no tiene nada que ver con Roma. Rapto secreto, 7 años de tribulación o 3 años y medio. Alianza con los judíos, tercer templo, imposición de una marca literal en la mano, en la frente, un microchip y toda esa enseñanza
que hoy en día el falso profeta enseña, es una tragedia espiritual. Y nosotros podemos reconocerlo. Comenzó tan bien el protestantismo y termina tan mal. Comenzó con luz. Lamentablemente solo levantó uno de los dos mandamientos tergiversados, el segundo y el cuarto, aunque Karlstadt lo reconoció, el resto del protestantismo lo rechazó. Y así progresivamente el ex-protestantismo apostató y volvió a los errores de su madre y volvió a sus enseñanzas y volvió a enseñar sus mandamientos de hombres. Es la tragedia histórica bíblica que estamos viendo. Que Dios nos bendiga con este conocimiento. Nosotros hemos sido llamados por Dios para poder entender esto históricamente, proféticamente, con el propósito de enseñarlo al mundo. Es parte del mensaje de los 3 ángeles, para identificar los roles proféticos y para llamar a nuestros hermanos, a nuestros amigos que aún están en las diferentes instituciones que lamentablemente han caído y han vuelto atrás a los brazos de la madre, para que ellos reconozcan y puedan salir de Babilonia. Salid de Babilonia, pueblo mío. Apocalipsis 16 dice, salid de la bestia, salid del falso profeta, salid del dragón, salid de las instituciones caídas que ya no guardan los mandamientos de Dios, que enseñan falsas profecías. Que Dios nos bendiga con este conocimiento. Amén.